¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Búnker. Si se recuerdan, hace un par de meses atrás estábamos haciendo la review de este medidor de potencia y roímetro digital chino, que la verdad que por su precio, sus funciones, sus prestaciones y la alarma de alto ROE lo convertían en una de las compras más inteligentes para este año 2022. Ese video tuvo mucho éxito y es así que la gente de la tienda Photolab de AliExpress, enlace en la descripción del producto, me envió la versión mejorada. Sí señor, está la versión mejorada del medidor de potencia y roímetro. Es el CQV-SWR120 y miren, ahora con pantallita color. Pero no solo eso, no solamente cambia que tenga pantalla color, agrega unas funciones muy interesantes que lo dejan al límite de ser perfecto. Vamos a la intro del canal y a la vuelta les muestro este nuevo roímetro y batímetro digital que es una pasada. Bien amigos, bueno, acá estamos de vuelta, estamos con este roímetro. Voy a comentar algunas de sus características técnicas. Lo vende en la tienda online de AliExpress Photolab, como les decía, enlace en la descripción del video si quieren darse una vuelta y verlo. Es un roímetro que funciona de 0,5 a 120 vatios en onda continua, es decir, FM o modos digitales, y en SSB, es decir, en banda lateral, llega hasta los 200 vatios por breve tiempo. Tiene una frecuencia de operación desde 1,8 hasta 54 MHz. Incorpora una batería de 1000 mAh, lo cual da una duración realmente de muchas horas, alrededor de 4 horas. Incluso vamos a ver que tiene una función de ahorro energético que es muy interesante. Y bueno, por supuesto, como ustedes ya saben, es muy similar al anterior que habíamos hecho la review. Incorpora una pequeña alarma, una alarma sonora y visual cuando tenemos alto ROE. El precio es apenas un poquito más de 50 euros. En algunos países es incluso hasta más bajo. Eso depende si están o no en la Unión Europea. Pero tiene, bueno, ahí se activó la función de ahorro energético. Ya la vamos a ver. Como les decía, el precio es de un poquito entre 45 y 50 dólares. Lo van a poder encontrar. Depende del país. Es por eso que el precio varía. Y bueno, realmente lo que hace este pequeño es que suma unas funciones muy deseadas que no tenía la versión anterior. La primera y la más interesante es que vamos a poder activar o desactivar la alarma. Con este botón, apretándolo rápido una vez lo activamos y desactivamos, y apretando otra vez rápidamente la activamos. Activamos y desactivamos la alarma, una función que muchos habían pedido y que la versión anterior no traía. Luego, si dejamos apretado, vamos a ver que vamos a poder regular el nivel al cual se va a activar la alarma. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, que mi alarma se active con un ROE de 1.5 o yo quiero, la verdad, que estoy trabajando con una antena un poco complicada, digo, bueno, que ya cuando pase el ROE 3 suene la alarma, lo cual es buenísimo. Ya lo vamos a ver en funcionamiento para que quede un poquito más claro. Así que bueno, esa función, lo que les acabo de comentar, era algo que me habían pedido muchísimos en el otro modelo, en el cual no se podía configurar nada de eso. Luego lo que vamos a tener acá con la tecla central es cambiar el idioma, está en chino o en inglés. Y después, fíjense ustedes que con este otro botón vamos a poder cambiar la serigrafía, digamos, vamos a poder cambiar la interfaz para ir eligiendo entre distintos formatos. Tenemos potencia directa, reflejada, ROE, potencia en antena, eficiencia y el voltaje de batería. Cuando se está quedando, ya que hablamos de la batería, como les dije, tiene 1000 mAh. Cuando se está por quedar sin batería, suena una alarma.
y cuando está totalmente cargado, cuando carga se prende este LED rojo y cuando está totalmente cargado se prende este LED verde. El proceso está totalmente regulado y se hace a través de este puerto USB-C en la parte posterior. Aquí tienen el switch de encendido y apagado, conector de antena y transmisor y listo, no tiene mucho más. La verdad que, como les decía, tiene unas funciones súper interesantes este aparatito. Bueno, también de ahí lo que les quiero mostrar, esto que se me apaga, es por esto. Este dispositivo, como les decía, tiene un sistema de ahorro de energía que si apretamos la tecla del medio por un tiempo largo, vamos a poder elegir el tiempo en el que queremos que se apague automáticamente. Pero es un apagado que, en el caso de si llegase a detectar que tiene señal en la que estamos transmitiendo, se activa automáticamente. Es decir, vuelve a la vida. Es como un estado de reposo, lo cual nos permite ahorrar batería y es por eso que les decía que la batería dura muchísimo. Podemos elegir entre 9 minutos, bueno, con un mínimo de 2 minutos, si no me equivoco, exacto, 2 minutos y un máximo de hasta 99 minutos. Para que permanezca activo. Sí, como les decía, si se va a dormir y luego detecta señal, se despierta automáticamente y si por ahí ya lo que queremos es dejarlo apagado por un largo tiempo, lo que nos conviene es apagarlo desde atrás. Otra cosa que me habían comentado es si mete ruido en las bandas de HF. Yo lo probé en todas las bandas de radioaficionado y no mete ruido, no genera ningún tipo de portadora o de interferencia, así que funciona muy bien. Es más, me he olvidado hasta de sacar el protector. Momento ASMR del canal. Así que bueno amigos, esta ha sido la presentación del pequeño medidor de ROE y potencia, que la verdad esta segunda versión está muy completa y la recomiendo un montón. Vamos a verlo en acción y así vemos qué tal funciona. Bueno amigos, ya estamos acá en nuestro banco de prueba. Lo que quiero comentarles un poquito, lo que tenemos es un ICOM 756, una máquina un poquito antigua pero bellísima. Tengo aquí, lo que están viendo ustedes es mi carga fantasma, no es un amplificador Mirage de VHF, sino lo que acá tengo es una carga fantasma de 50 ohms y en este conector tengo una carga fantasma de aproximadamente 3 a 1, unos 150 ohms, 175 ohms. Entonces con esto es con lo que yo hago las pruebas de los sintonizadores de antena y hago la prueba de los roímetros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a prender esta máquina y lo vamos a poner en un modo de portadora, por ejemplo FM. Vamos a irnos al centro de banda, FM. Voy a regularle la potencia. Permítame, vamos a regular la potencia. Vamos a ponerle en unos 50 vatios. Transmito. Y fíjense en ustedes. Ahí estamos. 50 vatios está marcando el equipo. 50 vatios está marcando el medidor, donde pueden ver que hay, como no tiene ROE, es una resistencia, una carga fantasma de 50 ohms, la eficiencia es del 100%, a antena están llegando los 50 vatios, no tengo reflejada y el SWR está en pequeñito ahí, es de 1. Dejo de transmitir porque pobre la carga fantasma va a sufrir, así que bueno, ahí les muestro nuevamente cómo es que funciona esta carga, el medidor. Súper interesante. Me puedo ir aquí, elegir por ejemplo otra pantallita. Esta me gusta porque tiene lo que es SWR, el ROE grande, ya me está indicando 50 vatios, 1, ROE 1 y también fíjense ustedes que prende el LED verde indicando que está todo bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a probar en el caso de que tuviésemos un poco de ROE en nuestra línea de transmisión. Ahí he conectado una carga fantasma que tiene ROE. Voy a bajar un poquito la potencia para no estresar tanto el equipo. Transmito y acá tengo un ROE de 3.
fíjense que están pasando dos cosas. También se está prendiendo la luz roja que me está indicando que el ROE no está correcto, pero no está sonando la alarma. Voy a usar esta mano, así no lo descubro. Voy a activar la alarma y le voy a programar. Ay, no, me equivoqué, no era aquí. Era este. Le voy a poner, ver, está en 3, está justo al límite. Y como tenía 2.9 no se estaba activando. Así que le voy a poner que me avise cuando el ROE sea de 2. Lo cual ahora al tener 3, al transmitir, debería, voy a bajar un poquito también el volumen, debería activarse la alerta. Ya ahí lo sienten que nos está avisando de que está el ROE. Pero también si uno lo desea, bueno, ya está, es con lo que voy a trabajar, puedo desactivar la alarma y ahí estoy con el ROE y puedo seguir trabajando. ¿Qué más decirle? Realmente es una pasada este pequeño medidor, está muy completo. No, la verdad que no tengo, no tengo ninguna queja, no lo he encontrado y es algo malo, ¿no? Porque cuando uno hace una review algo tiene que encontrar que no es correcto, pero yo la verdad no le he encontrado ninguna contra, funciona muy bien, se puede incluso calibrar, ahí entrando en las opciones tiene una forma de ingresar en un pequeño menú donde se puede hacer una calibración de potencia, no lo voy a mostrar en este video, no tiene sentido, cualquier cosa si alguien lo necesita me lo deja en los comentarios, pero se puede calibrar, tiene una batería que funciona bien, se carga rápido, dura bastante, tiene el modo de ahorro de energía, que es lo que les comentaba, que si uno lo deja ahí en 2 minutos y el aparatito se apaga, directamente luego con transmitir se despierta, entonces estamos ahorrando batería por si salimos al parque, por si salimos a hacer alguna activación sota, pota, lo que sea, con algún equipo que no sea que no tenga indicador de ROE, o si tiene indicador de ROE, lo bueno es que al ser sonoro y visual con estos LED que se prenden, como ustedes ven, bien fuerte, vamos a tener una idea de cómo está el ROE de nuestra antena y si se ha, digamos, desmadrado, si lo hemos perdido, si se ha desajustado, tener la alerta sonora y visual y no dañar el equipo. Realmente estoy muy contento, les recomiendo que lo tengan dentro de sus cosas para comprar ahí en el carrito de compras porque funciona muy bien, no se van a arrepentir, la tienda es sumamente profesional, han sido muy cordiales conmigo, me lo han enviado prácticamente de forma exclusiva para que lo pruebe y bueno, ya les digo, lo he estado probando y no le encuentro contra, es algo que a mí me preocupa un poco porque está muy bueno. Si la versión anterior ya era buena, si la versión anterior ya estaba interesante, la nueva, ¿qué va? Está muy buena. Señores, un abrazo a todos, muchas gracias por haber visto el video, compartan, denles like. El 75% de las personas que ven este video, que ven mi canal no están suscritas, así que por favor denle a la campanita aquí, suscríbanse y denle a la campanita. Y bueno, no dejen de compartir y comentar en el video. Un abrazo, muchas gracias. Bien amigos, acabo ahí de terminar de grabar el video, estoy acá en el backstage de Radio Bunker y fíjense, se me acaba de apagar el medidor de potencia. Les quería mostrar esto, que cuando pasan 2 minutos se apaga, ¿no? Entra en modo dormido, ¿no? En modo de ahorro de energía y ni bien transmitimos se despierta y se reactiva. Así que bueno, esa función creo que me había quedado en el video, me había olvidado de explicarles, se las quiero dejar, así que bueno, solamente ese comentario. El backstage acá de Radio Bunker. Un abrazo, no olviden suscribirse. Chao, chao.